Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro evento Corporate in Focus, donde tratamos de concentrarnos en las necesidades de las personas jurídicas. Breve descripción de la estructura de hoy. Voy a arrancar yo con un breve repaso macro de dónde estamos parados. Mateo va a seguir con el análisis de las alternativas de inversión que están disponibles hoy en el mercado. Y por último, vamos a tener un invitado de lujo, Ignacio Moraco, que es director en Finnova, que nos va a contar un poco cuáles son sus propuestas a la hora de buscar financiamiento para las empresas. Por supuesto, al final del evento vamos a dar espacio para que puedan sacarse todas las preguntas que tengan. Comenzamos. Para los que estuvieron en el primer evento, este era una de las finales, así que pienso arrancar desde acá. Hace un mes aproximadamente, que es cuando tuvimos la primera edición, todavía no estaba claro si el gobierno iba a decidir acordar con el fondo o iba a decidir vivir con lo nuestro, digamos. Ese panorama un poco hoy se despejó y estamos en un nuevo escenario, pero por supuesto todavía queda mucho por hacer. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un acuerdo sobre cuál va a ser el sendero fiscal, que obviamente era uno de los temas más espinosos, pero por supuesto no es el único. Se sigue discutiendo por un montón de subítems, siendo el recorte de los subsidios, sobre todo energéticos, el punto más espinoso. De hecho, si abren los diarios ahora, todas las noticias en torno al FMI giran alrededor de cuál va a ser la magnitud del ajuste tarifario y demás. Pero si bien nuestro escenario base siempre fue que íbamos a acordar con el fondo porque la alternativa era demasiado costosa en términos sociales y políticos, tuvimos un gran avance en el último mes. Ahora lo que se está discutiendo es la letra chica, lo cual, por supuesto, no quita que sea bastante espinoso el tema. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta donde estamos hoy parados? Fue porque tenemos vocación de acordar con el FMI y normalizar nuestra economía y entrar en una nueva etapa más previsible para las empresas y a la hora de hacer negocios. Bueno, no. Llegamos hasta acá básicamente porque la alternativa es demasiado costosa. Si bien seguimos teniendo, digamos, patrullas perdidas, como la exdiputada Vallejos, del kirchnerismo más duro, o Lozano, por ejemplo, que plantean que en realidad no hay que pagar nada y llevar el caso a la Haya y demás, cada vez son voces más minoritarias dentro del espacio de la coalición. Lo que sí tenemos son muchos silencios, como el de la vicepresidenta, y renuncias simbólicas como la de Máximo a la presidencia del bloque. Pero bueno, antes podíamos entender que esta dualidad de la coalición gobernante era una especie de negociación de policía bueno, policía malo, donde el ala izquierda, digamos, de la coalición pedía cada vez más cosas para correr el eje de la discusión, y que el ala derecha, si se quiere, encarnado por el presidente y el ministro de Economía, pudiera obtener algún tipo de concesión. La verdad es que no obtuvimos ningún tipo de concesión. Todo lo que pedimos en su momento, nada de eso se plasmó, una larga lista de baja de sobretasas, de plazos especiales de 20 años, etc. El FMI no se corrió de su estatuto por nosotros, lo cual era relativamente previsible. Ahora bien, ¿qué dijo el presidente después de que se anunció el acuerdo del sendero fiscal? Dijo que no celebra lo que firmó, pero que si no hubiera hecho eso, estaría analizando si decretaba un feriado cambiario. Entonces, básicamente esto es la rendición, porque claramente si el propio presidente blanquea que la alternativa a firmar es decretar un feriado cambiario, pues es evidente que vamos a firmar, porque nadie políticamente, si tiene una alternativa, va a elegir ese camino. No, simplemente no tiene sentido.
Y por eso hoy vemos a figuras como el Chino Navarro, que nadie va a acusarlo de ser neoliberal ni mañana, diciendo que no hay lugar para enojos y caprichos, o sea que vamos encaminados hacia un acuerdo con el fondo, que va a tener turbulencias, que en estos días seguramente va a haber muchas discusiones, pasarlo por el Congreso va a ser durísimo, cada revisión trimestral va a generar seguramente inestabilidad, pero digamos que a grandes rasgos vamos encaminados, o al menos estamos mucho mejor que hace un mes. Ahora bien, nosotros usamos mucho la expresión muddy through, que significa como atravesando el lodo como se puede, y un poco eso es lo que esperamos para los próximos 2 años que le quedan a la administración Fernández. Si nos fijamos en lo que plantea el último REM, esperamos una inflación para este año del 55%, incluso superior a la que tuvimos el año pasado, con un sendero de desinflación futuro que hace tiempo que viene promoviendo en el REM y nunca se termina plasmando en la práctica. Vemos una expectativa de tipo de cambio oficial donde, si bien se elude un salto discreto, que es un poco la gran pregunta que durante muchos meses nos estuvo acosando, también abandonamos la insostenible idea de atrasar permanentemente el tipo de cambio como antiinflacionaria, que además está probado que no funciona. Y el mercado ve un tipo de cambio a fin de año que es básicamente el actual ajustado por la inflación, o sea, mantener el tipo de cambio real estable, que si bien no es extremadamente competitivo, tampoco está tan atrasado como para que eso resulte inviable, sobre todo con la soja 600 como tenemos hoy, la tonelada. Y después expectativas de crecimiento de PBI muy débiles, con un primer semestre que probablemente ronde de estancamiento, y previsiones más optimistas de cara al segundo semestre, pero nadie está esperando que en los próximos años, en el mejor de los casos incluso, Argentina logre un crecimiento mayor al 2-3%, lo cual, considerando que estamos hace una década estancados en términos nominales y en términos per cápita hemos perdido mucho, es realmente un escenario como para no tener demasiado que festejar. Ahora bien, ya se filtró, bueno, filtraron, no es que se filtró solo, un borrador del memorando que se está preparando con el fondo. Obviamente esto tómenlo con pinzas porque no es oficial y puede ser modificado, pero ya tenemos un set de proyecciones y algunos puntos adicionales. Yo quiero remarcar 2 cosas acá, por eso las marqué en rojo. Primero, el sendero de desinflación. Fíjense cómo el tope máximo para este año es 48 contra 55 que espera el REM. Por lo tanto, si bien 48% de inflación anual, en el mundo hay casos contados con los dedos de una mano, no deja de ser un target, si se quiere, exigente por donde estamos arrancando. Ahora, fíjense esto, la cota inferior de 2022 es 38, mientras que la cota superior de 2024 es 37. O sea que, en realidad, acá hay un rango bastante flexible, y un poco plasma que la idea es ir bajando la inflación, pero que no está demasiado claro a qué ritmo vamos a poder hacerlo. Y después, el otro punto que me genera muchas dudas es, estamos planteando que vamos a juntar 15.000 millones de dólares en reservas netas en los próximos 3 años. La gran pregunta es cómo, porque básicamente no estamos modificando ni el cepo, ni la estructura del mercado cambiario, ni imponiendo reformas estructurales, y ya el año pasado, con una cosecha récord, con DEX que nos cayeron del cielo, terminamos con reservas netas prácticamente en cero, y eso es un poco lo que nos empuja a firmar con el FMI, querramos o no. O sea, parece un set de, digamos, de expectativas más de ocasión que un compromiso firme y sustentable y que quede claro cómo se va a lograr. Y quizás dentro de la parte escrita, que no son estrictamente los números, lo más interesante es que tomaríamos el compromiso que ya se viene hablando de mantener una tasa política efectiva real, pero bueno, esto y las implicancias sobre los activos financieros en pesos, que son muchas, se los dejo a Mateo para más adelante. 2 slides finales para ver un poquito de los dólares financieros, porque muchas veces
cuando uno se plantea inversiones en pesos, la alternativa, si se quiere más simple, es comprar MEP o cable y despreocuparse, o realizar obviamente una inversión adicional, pero que hoy todos sabemos que las tasas en dólares, si uno no quiere tomar riesgo, comparada con las tasas en pesos nominales, no van a generar mucha diferencia. Entonces, quiero mostrar dos cosas. Primero, que el nivel actual de brecha entre el oficial y el dólar cable, si bien descomprimió un poco luego del anuncio del sendero fiscal, en términos históricos sigue siendo muy, pero muy elevado. Fíjense que acá en perspectiva histórica, el nivel actual de brecha es más alto que cualquier nivel que experimentamos en el anterior periodo de cepo que levantamos en el 2015. O sea, estamos parados en un nivel de brecha muy, pero muy alto, lo cual marca que si las cosas de a poco se van normalizando, sin pretender que nos volvamos Suiza ni mucho menos, es dable que la brecha se mantenga por lo menos en estos niveles o incluso retroceda un poco. Fíjense que obviamente sin cepo no hay brecha, pero tuvimos un meteórico ascenso de 0 hasta 131%, donde se mezcló la corrida contra el peso de los últimos años de gobierno Juntos por el Cambio, más el efecto monetario y la incertidumbre del lockdown pronunciado que tuvimos por el COVID. Ahora, 131% de brecha es un nivel extremadamente alto. Si yo extendiera este gráfico para atrás muchos años, que no lo hice porque se diluye demasiado, hay nada más que 2 o 3 momentos históricos donde estuvimos por encima de eso. El Rodrigazo y algún otro que fueron picos que luego retrocedieron, por el simple motivo de que por izquierda o por derecha esto se arregla porque una economía con un nivel de brecha arriba del 100% directamente no puede funcionar. Y quiero complementar eso con el análisis de variación interanual de dólar cable versus inflación. Como para tener un proxy de si yo me paro en cada momento un año atrás y tengo dos alternativas, comprar cable o invertir inflación más cero, ¿dónde salí ganando? Fíjense que entre el 2013 y el 2017, mediados del 2017, la inflación le ganó a la variación interanual del cable en la gran mayoría de los momentos. Luego, por supuesto, cuando empieza la corrida, durante el gobierno Juntos por el Cambio, fíjense cómo la brecha toma variaciones interanuales que se acercan incluso al 200% por momentos. Y claro, ahí estar colocado a ser, por más que sea ser más 10, ser más 20, era imposible equiparar esas variaciones interanuales. Ahora fíjense que en el último periodo, y si nos paramos puntualmente ayer, la inflación acumulada en el año es más de 5 puntos porcentuales, casi 6, por encima de lo que es la variación del cable. Yo no sé si hacía una encuesta y preguntaba en el último año qué les parece que subió más el cero de la brecha, no sé si todos me hubieran dicho ser. De hecho, yo hasta que hice las cuentas tampoco estaba seguro. Pero digamos que sí, la brecha por lo menos no sube, y con la dinámica inflacionaria que vemos, donde todavía falta normalizar regulados y demás, por lo menos por los próximos meses yo creo que el escenario base es que la inflación le gane al crecimiento del dólar cable, lo cual le suma aún más peso a considerar inversiones, sea CER, sea tasa fija, no solo como cash management, que es el núcleo de lo que vamos a hablar, porque es lo que todas las empresas necesitan, sino incluso como un carry trade táctico, por lo menos de acá a los próximos meses. Dicho eso, le paso la palabra a Mateo para que nos pase por las curvas de mercado, inflación, tasa y demás. Mateo, todo tuyo. Bien, perfecto, ahí estoy. Así que, bueno, vamos a comentar un poco cómo viene esto con las opciones. Esta diapositiva básicamente la dejé respecto del último Corporate in Focus, básicamente para plantear que, bueno, que las opciones para lo que es cash management no cambiaron mucho, digamos, hay algunas otras letras ahí dando vuelta, notas, la Lelite, la Notalic y todo, bueno, eso ya un poco vamos a hablar, pero en sí no son para los inversores de a pie, sino más que nada para entidades financieras.
Así que esto continúa igual, digamos, tampoco vemos que hay una percepción de riesgo incrementada sobre uno de otro, pero continuamos con esta escala. Tema de inflación, ¿sí? La semana pasada fue una semana de inflación, porque estamos todos expectantes a ver qué pasaba con ese dato, digamos, creo que si me preguntabas antes del dato, te iba a decir que era quizás el segundo tema más importante o que más impacto podría tener sobre los activos argentinos, sacando lo que es, bueno, considerando el acuerdo con el fondo, digamos, como primero. Aunque, bueno, el acuerdo con el fondo no se preveía que haya ningún tipo de novedad, esto sí estaba en el calendario, pero bueno, si vemos acá un poco lo que sucedió, vemos que la inflación mensual se aceleró un poco respecto desde diciembre, ¿sí? Es el dato de enero fue de 3,9 contra un 3,8, ¿sí? Eh, en el pasado habíamos comentado que quizás un poco estos datos anteriores sufrían un poco de que el porcentaje de productos en la canasta, digamos, en el cual se mide la inflación, que estaban en precios cuidados y que por ende sus precios quizás no seguían al resto de los precios de la misma manera, estuvo bien en franco descenso desde ese máximo, que es el máximo absoluto en la historia. Tampoco es que tenemos una gran historia del precio cuidado, pero bueno, venimos desde por encima del 13 a un 10,4, mientras esto siga bajando, vamos a tener un dato un poco más certero. Incluso, bueno, si uno mira lo que son en la inflación, digamos, esto aparte de lo que sería una cuestión de corporativa, digamos, si uno mira la inflación desagregada, ves que está bastante acelerada en productos básicos, ¿sí? Entonces esto es quizás lo más preocupante del dato. Pero mirando también el dato desagregado, vemos, digamos, sí, este es el dato desagregado de la inflación mensual, de ese 3,9, bueno, si lo desagregamos en inflación núcleo, que tiene los productos, estos productos básicos no estacionales, digamos, de la canasta, y que además tampoco incluye los regulados, sino que esos dos los ponemos aparte, vemos que desde octubre del 2020 que estamos por encima del 3, ¿sí? Entonces, es un nivel bastante alto, esto se ve la inercia, y es muy posible de que esto siga así, ¿no? Principalmente porque los productos regulados vienen consistentemente estando por debajo de lo que es el nivel núcleo, ¿sí? Hoy, antes de que entremos todos acá, ya salió en el boletín oficial un aumento del gas del 36%. Claramente esto va a tener un impacto en la inflación del próximo, bueno, de lo que queda de febrero y un poco también en marzo. Entonces, esto, digamos, o sea, por más de que la inflación núcleo empiece a aflojar un poco y a bajar un poco, la inflación de regulados va a tener que hacer el catch-up en algún momento, y más como lo viene pidiendo el FMI. ¿Sí? La prensa también está planteando de que el FMI exige más aumentos, exige que los subsidios a las tarifas se disminuyan un poco más rápido de lo que quiere el gobierno, así que la inflación tiene bastante camino por delante, ¿sí? Entonces, ahora un poco, ante todo este dato, digamos, qué hizo el Banco Central y cómo afecta esto a las inversiones corporativas de corto plazo. Primero lo que hizo el Banco Central fue subir las tasas, ¿sí? Pasamos de un 40% de la tasa de LELIQ a 28 días, que es la tasa de referencia de política monetaria, a un 42,5%, ¿sí? Esto va a permitir a las entidades financieras a pagar más tasa, y por ende también esto arbitra las tasas con otros productos de mercado, ¿sí? Como pueden ser las cauciones, y ahora vamos a ver también un poco cómo impactó esto. El tema es el siguiente, o sea, aunque veamos esta suba de tasa que se rumoreaba que iba a ser de 200 puntos básicos y terminó siendo 250, o sea, más de lo que esperaba el mercado, seguimos estando por debajo de lo que son las tasas efectivas mensuales, digamos, perdón, las tasas efectivas mensuales siguen estando por debajo de lo que son los pronósticos de inflación para los próximos meses. Entonces, en sí la tasa todavía no es real positiva, ni estaría ganándole a la inflación. Entonces, si esto acá nosotros vemos que la inflación parece seguir este sendero alcista en el resto del año, como comentaba un poco Pablo antes, la inflación sigue pareciendo el mejor vehículo que uno puede atarse como para tratar de
de sacar algún punto real, o al menos lo menos negativo posible, digamos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que tampoco es tan sencillo sacar un punto real positivo. Bueno, y este nuevo instrumento, más que nada, lo incluyo para comentarles que, bueno, que no está disponible para los mortales, digamos. Está el Notalic, que capaz que vean en los diarios. Es más que nada un instrumento para, no, más que nada, exclusivamente para bancos, digamos, porque ni siquiera los fondos lo pueden operar, ¿no? Entonces va a ser un instrumento a tasa variable, lo cual también es un punto a considerar, porque si se le está ofreciendo tasa variable a los bancos, es porque se está tratando de hacer de que ellos vayan un poco más a plazos más largos, mientras se pueda seguir subiendo la tasa, digamos, más adelante, y que no queden fuera de este movimiento de tasa, ¿sí? Entonces, básicamente se está tratando de decir a los bancos, vayan tranquilos más largo, que si hay una suba de tasa, algo les vamos a reconocer, ¿sí? Ayer fue la primera subasta de Notalix, y no tuvieron un gran éxito en lo que es volumen. Realmente, bueno, consiguieron menos incluso que la LELIC a 28 días, y que incluso también que la LELIC a 180 días. Entonces, no tuvo un gran comienzo, pero en sí lo que se vio es que ahora este promedio, ¿sí? O sea, la parte derecha de la diapositiva que muestra el comunicado de prensa, no explicó bien cómo iba a ser esto, y básicamente es una tasa promedio más un spread. Este spread es de 450 puntos básicos, ¿sí? Entonces va a ser la LELIC a 28 días, promedio del periodo, más 450 puntos. Lo cual, la verdad que puede llegar a ser bastante tentador para algunos bancos, y quizá veamos algún tipo de suba de tasa residual en la próxima semana. Pero veremos también cómo impacta, cómo se vuelca eso a los activos que realmente podemos comprar. Entonces, ante todo este movimiento, fíjense que esto lo estamos viendo a valores del lunes, ¿sí? Fíjense que la curva va a ser lo que uno podría llegar a pensar, digamos, y que podría llegar a mostrar debilidad ante esta suba de tasas. No sucedió, digamos. O sea, subió un poco, digamos, algunos puntos en particular, pero fíjense que si uno lo mira, las tasas cortas de hecho se mantuvieron constantes, o algunas bajaron violentamente, como puede llegar a ser el TX22, que está a punto de vencer, y no lo tomaría como referencia, ¿no? Pero la verdad que el resto de las tasas tuvo una compresión interesante, y en el precio también se ve, ¿sí? Fíjense el gráfico de abajo a la derecha, que la primera columna de todas, ¿sí? Esa primera columna que dice 1,09 arriba, es la variación del SER desde el 10 de febrero hasta el 21 de febrero. Entonces, casi todos los bonos, ¿sí? Como les decía, hay dos excepciones puntuales, casi todos los bonos tuvieron un aumento por encima del SER, es decir, comprimieron la tasa real que ofrecen. Entonces vean que SER, por más de que suban la tasa, por más de que la inflación más o menos ahora parece que puede llegar a subirse un poco más, sigue reaccionando bien, ¿sí? La curva realmente, yo ya lo he comentado en anteriores charlas, si aparezco así de la nada en la Tierra, digamos, no veo las curvas hace muchísimo, miro la curva, parece relativamente cara, pero las expectativas de inflación no hay forma de frenarlas, ni no hay forma de que el mercado realmente piense que una tasa nominal le pueda ganar, ¿sí? Principalmente porque la tasa fija nominal, como decir, bueno, pasarse a LEDs, después conlleva el riesgo de que la inflación realmente no se desacelere, ¿sí? O sea, tenemos un margen muy finito, que por el momento es negativo, entre invertir en una tasa fija nominal y que después la inflación no disminuya, digamos, en el futuro, y veamos que nos licuaron la inversión. Por eso SER, vamos a ver que sigue siendo una apuesta bastante interesante. Esta suba de tasa, fíjense que se nota un poco también en los otros instrumentos. La caución a 7 días particularmente tuvo su escalada, digamos, y ahora estamos en una tasa efectiva anual del 44,5, ¿sí? Más o menos, puntos más, puntos menos. Mientras tanto, la BADLAR, que es la que ofrecen los bancos, sí subió un poco más, ¿sí? La tenemos en 48,1, pero recordemos que estamos hablando de un instrumento a 30 días contra un instrumento
a 7 días, ¿sí? Tenés una ventaja ahí sobre lo que pueden llegar a ser los rescates. ¿Sí? La verdad la tenemos que esperar hasta el vencimiento, mientras que el vencimiento de las cauciones lo tenemos una vez por semana. Los money markets tienen su problema, hoy por hoy me estaban comentando, pero fíjense que seguimos con la tendencia que veíamos la vez pasada, ¿sí? Estamos con el mega inver liquidez bastante por encima del resto de las opciones, con un rendimiento interanual del 41,74%. Esta vez agregamos, ya que la vez pasada comentamos un poco qué hay adentro, cómo fueron los rendimientos mensuales, para ver también, además del agregado, digamos, ¿sí? Como para ver qué es lo que tienen dentro, ¿sí? Y fíjense, o sea, viendo un poco cómo fue esto mes a mes, el Compass Liquidez, la verdad que si uno lo mira en lo que es mensual, está ganándole por un punto más, un punto menos, a lo que es el Mega Inver. Hablamos un poco con los portfolios y también lo que nos plantean es que la decisión del Banco Central de eliminar los pases a 7 días, ¿sí? Recuerdan que hace unas semanas tuvimos que los pases a 7 días morían definitivamente, genera un problema un poco a los bancos para pagar más tasas en lo que son las cuentas remuneradas, ¿sí? O sea, cuando uno directamente deja dinero en una cuenta y recibe interés por ello, que es un instrumento muy utilizado por los fondos money market. Entonces, realmente generó que los bancos terminen bajando la tasa de las cuentas remuneradas para tratar de empujar a los depósitos un poco más largo, que va en línea con lo que hace el Banco Central, ¿no? Si el Banco Central está tratando de empujar a depósitos a un plazo un poco más largo. Por más de que estén tratando de levantar lo que es la tasa de interés, eliminar instrumentos cortos termina en cierta forma bajando lo que son las tasas de los instrumentos más cortos todavía. Entonces, esto para tener en cuenta, cuidado con los money market, porque podemos ver algún sufrimiento de esto en las próximas semanas. Por eso, quizás antes que un money market, quizá para una caución te asegura una tasa, mientras que el money market realmente no sabemos cuál va a ser el impacto final de todo esto. Los fondos T+1 continúan como antes, en este caso el Compass Ahorro también sigue bastante firme, digamos, en lo que es año a año, o sea, desde diciembre, diciembre del 2020 hasta ahora. Y si lo miramos en mes a mes, vemos que la verdad que está bastante peleado, digamos, ¿no? entre Compass, Galileo, quizás a veces Mega Inver. La verdad que los rendimientos son bastante dispares según los meses, pero en sí más o menos estamos hablando de casi un 3% o ligeramente por encima del 3% en los meses. Recuerden que los fondos T+1 están bastante cargados en ser. Así que todo lo que dijimos antes, todo lo que Pablo comentó antes, se aplicaría, pero a través de un fondo, ¿sí? Recuerden eso, recuerden también que la volatilidad es distinta de un fondo T+1 respecto de un T+0, ¿sí? Miren lo que es esto, hay momentos donde hay pequeñas bajadas, digamos, en estos no, esto es una rampa, digamos, o sea, al infinito parece, pero en sí, medio tentar el destino, decir una rampa al infinito, pero fíjense que esto es bastante más estable que este tipo de instrumentos. Bien, ¿qué pasa si decimos, bueno, no vamos a los fondos, queremos hacer nuestra propia cartera? Bueno, si queremos hacer nuestra propia cartera, lo que tenemos son las opciones de un poco armar algo con casi los mismos instrumentos que usan los fondos. Si vemos LEDs, ¿sí? Hay una cuestión acá, tenemos que tener en cuenta que la LED de febrero vence ya la semana que viene, entonces no habría que darle mucha importancia, mucha relevancia, principalmente porque eso vuelve más volátil la tasa, así que si miramos desde marzo en adelante, estamos con tasas nominales que van desde un 35 a un 45, casi 46% nominal, ¿sí? Llevándolo a tasas efectivas, ¿sí? Como para poder compararlo con nuestra expectativa de inflación a un año, todas negativas, ¿sí? O sea, con esa inflación que se espera de más o menos un 55%, no hay forma
de ganarle, o sea, todos presentan tasas reales negativas, y si lo miramos, a mí me gusta verlo mensual, porque ya la inflación todos la estamos mirando mensual. Acá les repito el gráfico de lo que es las expectativas para que podamos verlo uno a uno. La verdad que la LEDE que más rinde en términos efectivos mensuales es la de junio, y vean que hay liquidez, ¿sí? Estamos hablando de que ayer operó más de 500 mil millones de pesos, ¿sí? 500 millones de pesos. Entonces, acá vemos que es 3,54%. También, la verdad que muy, pero muy finito el análisis, y estamos hablando también de un plazo a junio. Más corto es más baja este rendimiento, más bajo este rendimiento efectivo. Ahora, ¿qué pasa si lo vemos desde el mercado primario? ¿Sí? En la última licitación, que fue hace unas semanas, tenemos acá que se licitaron LE de mayo y LE de julio. ¿Sí? En ambos casos, la tasa efectiva mensual, anual, nominal, todo esto es lo mismo, digamos, en todos casos fue superior a lo que se ve en mercado secundario. Así que también considerar que si en general no son muy cortas estas colocaciones, fíjense que lo más corto que teníamos en el caso anterior era hasta mayo, y ahora me parece que también es hasta mayo o hasta junio, la más corta. Entonces no es tan corto, pero en general da un poquitito de mejor rendimiento, pero aún así negativo en términos reales. Bien. Lo que es LECER, fíjense que también todo rindiendo negativo en términos reales, pero al menos acá lo que tenemos es algún tipo de protección ante aceleración de la inflación, ¿sí? Si de repente la inflación continúa acelerándose, esto puede llegar a este carry que nos genera la inflación, superar lo que pueden llegar a ser los rendimientos negativos de las tasas reales. En sí, dentro de todo esto, las LECER es un instrumento muy utilizado en fondos T+1, así que tengan en cuenta que invirtiendo en LECER o invirtiendo en fondos T+1 van a terminar de alguna forma atados a tasas reales negativas, pero dependiendo también de a qué instrumento se entre o qué plazo puede llegar a tener alguien, podemos llegar a tener esta cobertura contra inflación que no tenemos en la tasa fija nominal, ¿sí? Entonces, por ese lado, me parece que lo que más hay que recalcar en este momento es tratar de encontrar instrumentos SER que realmente vayan con nuestro plazo, que tengan una tasa negativa, lo menos negativa en términos reales posible. En las licitaciones primarias suelen salir muy cercanas a cero, por arriba o por abajo, pero estamos hablando de plazos un poco más largos, ¿sí? En este caso, yo la verdad que recomiendo un poco lo que es la LECER Mayo, más que nada por la liquidez, y para quien desee tratar de ir a instrumentos de tasa fija nominal, me parece todavía un poco arriesgado, pero tenemos ahora, bueno, la licitación de hoy, en la cual se licitan también instrumentos que pueden llegar a salir a una tasa más o menos conveniente, aunque todavía negativa en términos reales, pero también fíjense porque el más corto, si mal no recuerdo, es junio. Así que eso a considerar. Luego, también, para resumir un poco todo esto, tenemos que, fíjense lo que es en lo que es cauciones y remuneradas. Lo que es la tasa efectiva anual de las cauciones en un día, estamos hablando de un 35%, mientras que en 7 días estamos hablando de un 43% efectivo. Que la verdad que ambos están bastante en línea con las dos líneas que tenemos abajo, ¿no? O sea, un fondo tema cero año a año viene rindiendo 35,79%, y un fondo temas 1 un 43,84%, que consideren que, bueno, estas son las mejores, nuestros top picks, digamos, en lo que es rendimiento, que son el Mega Inver Liquidez y el Compass Ahorro. LEDES, la más corta suscribible, digamos, o sea, lo que sería marzo, que tenemos ahora, porque bueno, febrero ya comenté que no hay que mirarla, 41% de TEA, nuevamente parece interesante, pero
tenemos que irnos a un poco más de un mes de plazo para poder conseguir esto, y LECER, en el mejor de los casos, 1% negativo, yendo a fines de este año y principios del año que viene. Quizás no termine yendo un poco con lo que es el objetivo del plazo de inversión, pero para quienes puedan plantear más de un mes en un fondo T+1 como el Compass Ahorro, que tiene bastante de LECER, realmente ahí se pueden hacer algún tipo de inversiones atadas a la inflación. Bueno, habiendo dicho esto, espero las preguntas al final, que seguramente alguno quiere despejar alguna duda, pero por ahora voy a ir dejando a nuestro invitado un poco su sección. Bien, Ignacio. Bueno, Perfecto. bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bueno, yo soy Ignacio Moraco, soy accionista y management de Fintech SGR. Fintech SGR es una SGR relativamente nueva en el mercado, que empezamos a operar en el año fines de 2019. Hoy nos convertimos en una de las SGRs, te diría que top 10 del mercado. Si hablamos de cantidad de avales o de fondo de riesgo, estamos ahí entre el 9 y el 10. Tenemos una particularidad que en el año 2021 fuimos la SGR número 3 en el mercado que más pymes incorporó al sistema en los últimos 12 meses, 653 pymes. Tenemos un fondo de riesgo computable de 1.237 millones, eso está integrado en su totalidad. Nuestra mora tiende a cero, ¿sí? Nuestro fondo de riesgo disponible, o sea que es después de la mora y demás, es de prácticamente el mismo monto, 1.234 millones. Tenemos 2.400 millones de avales vigentes y hoy estamos trabajando, digamos, que tienen un aval nuestro hoy digamos, emitido, alrededor de 900 pymes. Somos un SGR que tiene una particularidad con el resto de las SGRs, o sea, nosotros tenemos de accionista principal, ya 50% al Banco Macro, hemos hecho una alianza comercial con ellos, tanto para comercial avales como para integrar el fondo de riesgo, y además hemos constituido la SGR con un espíritu de hacerla totalmente independiente de lo que respecta a los órganos de control. O sea, tenemos una sindicatura independiente, tenemos un consejo de administración independiente. Si bien el management es accionista, tenemos gente que nos controla porque de esa forma le damos seguridad a nuestros inversores del trabajo que hacemos, digamos, ¿no? O sea, tenemos una sindicatura que tiene síndicos profesionales, ejemplo María Fraguas, que es síndica de HBC Seguros, de Central Puerto, de Ledesma, o sea, es una persona muy reconocida, abogada corporativa del estudio Nicholson, y ella, en su rol de síndica, controla todo lo que la SGR hace. Por ende, intentamos darle un tinte institucional a la SGR para que sea totalmente transparente hacia el inversor y hacia el tomador del aval también. Nos orientamos a un modelo 100% digital, por eso el nombre de Fintech no lo pensamos por cualquier cosa, sino porque realmente creemos en que la única forma de escalar es bajo un modelo digital. Por eso nuestro convenio comercial o alianza comercial con InView, que tiene el mismo mantra, digamos, de que esto se escala a través de la tecnología y de la digitalización de los procesos. Hoy somos un SGR que, si bien el 86% de nuestros avales están en manos de los bancos, digamos, los bancos son los grandes monetizadores, hay un 14% que flota en el mercado, llamémoslo así, y que apuntamos también a crecer con eso. Nuestro ideal sería llegar a un 70-30. Nos gusta mucho que los bancos moneticen nuestros avales, nos da robustez a nivel de nuestro riesgo crediticio, digamos, llamémoslo así. Son avales más sanos, pero nos gusta crecer también en el mercado de capitales, creemos que hay mucho potencial ahí, hay mucha oportunidad.
Y bueno, un poco es digamos, el porqué de esta reunión, ¿no? Más allá de todo esto, la idea es que InView, a través de FinTech, pueda ofrecerle a sus clientes una opción de financiamiento totalmente transparente a través del mercado de capitales, que no quita que pueda hacerlo también a través de un banco si hay oportunidades de tasa, pero que pueda financiarse a través del mercado de capitales, que es un mercado realmente transparente, que si bien frente al sistema financiero todavía es muy chico, viene creciendo por encima de la inflación, todos los indicadores del sistema financiero, del mercado de capitales, y que ha tomado una particularidad muy interesante, que por ahí no ha pasado tanto en el sistema financiero, o no ha pasado con la exponencialidad que ha pasado en el mercado de capitales, que es la implementación de instrumentos digitales para el financiamiento. O sea, hoy en el mercado de capitales opera, de marzo de 2020 no se operaba un e-check, y hoy podemos hablar de que en el 85 a 90% de las transacciones son a través de e-checks o de pagaré digitales. Eso fue realmente un cambio de paradigma para el mercado de capitales, y le abrió la oportunidad tanto a las ALICs como ustedes, como a las SGRs que se adaptaron a este nuevo modelo, de poder tener presencia en todo el país. Hoy nosotros, el 80% de nuestra cartera está en el interior del país. Y les diría que prácticamente no le conocemos la cara en forma personal al tomador del aval. Sí los conocemos en los números, sí nos hemos hecho entrevistas por Zoom y demás, pero eso rompió el paradigma de tener que abrir cientos de sucursales para poder llegar a los clientes y darles la misma asistencia que se les daba antes, ¿no? Si quieren podemos pasar de slide para seguir con los puntos y ya meternos de lleno. Si quieren les cuento un poco, más allá de quién es el accionista principal del SGR, que tiene el 50%, el otro 50% estamos mi socio y yo, Pedro Inchauspe y yo. Si quieren les cuento un poco de dónde vengo, para que ustedes entiendan que estamos en este mundo hace muchos años. Yo tengo 20 años de experiencia en el sistema financiero. Mi última experiencia en el mundo privado la hice hasta agosto de 2017 como adscripto a directorio de Banco Industrial, después de haber pasado por varias gerencias del banco. La verdad no me ha quedado gerencia ni dirección por pasar. Y en el 2017 asumí como vicepresidente de Nación Fideicomisos, que luego fue Vicefideicomisos, es la fiduciaria más grande de la Argentina, donde se administran los fideicomisos más grandes de la Argentina, donde hoy se administra el FONDEP y el FOGAR, que fueron obra mía y de otra persona más que trabajaba conmigo. Los estructuramos pensando en el financiamiento PYME, y así los pusimos en práctica. El FONDEP llegó en su momento a tener algo así como 11.000 millones de pesos de compañías de seguros. Estamos hablando del año 2018, hoy debería equivaler eso a unos 30.000 millones de pesos de hoy, llamémoslo así, que hicieron que el mercado obtenga liquidez en momentos de baja liquidez, y creamos el FOGAR, que hoy es una herramienta que, por suerte, la nueva administración continuó, tanto el FONDEP como el FOGAR. El FOGAR con más intensidad es un fondo de garantías de segundo piso, copiado del modelo chileno. Trajimos a un chileno especialista para ayudarnos a implementarlo. Hoy prácticamente se utiliza en todos los bancos, y ojalá que vaya hacia el modelo que nosotros planteamos, que es la licitación de cupo para los bancos, y que ello genere mucha inclusión financiera, que era el objetivo del FOGAR. Así que, bueno, vengo de este mundo, vengo del mundo de garantías también, de estudiar mucho en el mundo cómo funcionan las garantías. He tenido la oportunidad de participar en España, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Brasil, de lo que es el mundo garantías y de cómo se genera inclusión financiera a través de ellas. Y me tocó el último año, 2019, estar en el directorio de Banco Vice, implementando otro tipo de opciones de financiamiento sobre todo hacia lo que es el mundo de infraestructura. Así que bueno, ese es un poco mi recorrido. Hoy nos dedicamos a este proyecto de lleno, y a otra compañía que tenemos de cadena de valor, que en algún momento seguramente tengamos la oportunidad de charlar. Si quieren, nos enfocamos ahora en lo que es propiamente dicho. Nosotros copiamos la política de crédito Banco Macro. Creemos que Banco Macro tiene una política de crédito, si bien es restrictiva y muy cuidadosa,
genera inclusión, porque es un banco que atiende a muchas pymes. Ya vieron que nuestro aval promedio es de 2.700.000 pesos, o sea, eso quiere decir que estamos apuntando a un tipo de, digamos, atendemos a un tipo de pyme que genera inclusión. Nosotros tenemos un comité de crédito compartido con el banco, del cual participo yo y participa el banco, y decidimos cómo evaluar y qué línea darle a las pymes que traen comercializadores, como Invío en este caso. Ahí podemos hablar de que digamos, tratamos de hacerlo súper simple con respecto a la vinculación del cliente hacia la SGR, tanto en documentación como en el alta, ¿sí?, para la vinculación. Ahí nosotros contamos con un formulario comercial que tiene información básica, como puede ser ventas, deudas, accionistas, historia, actividad y demás, para conocer más en detalle, digamos, más cualitativa al cliente y no cuantitativa. Pedimos los últimos 2 balances y nosotros, con respecto a las garantías, que por ahí hablamos acá bien el tema de manifestación de bienes de accionistas, nosotros tenemos una política que es ninguna llamémoslo así, ninguna línea de crédito puede salir sin fianza de su accionista, porque nosotros confiamos en su empresa, bueno, pretendemos que el accionista también lo haga, por ende pedimos que los accionistas se comprometan con la línea de crédito. Cuando hablamos de manifestación de bienes, podemos hablar de una manifestación de bienes que puede ser la declaración jurada con su papel de trabajo que se presenta a la AFIP, que eso lo hace todo el mundo. En muchos casos los accionistas tienen preparada una manifestación de bienes porque es algo común, digamos, normal y habitual que se les pida. Por ende, con esa información, nosotros hacemos un análisis de la pyme y le asignamos una línea de crédito. Y acá hay una particularidad que por ahí en otras SGRs no existe, que es si el cliente está calificado en Banco Macro, ¿sí? O sea, calificado me refiero a que fue realizado crediticiamente, no que tiene una cuenta simplemente, sino que fue calificado crediticiamente, no necesitamos información ni documentación de la empresa para calificarla. Salvo que estemos en un momento justo de corte de balance y demás, que por ahí el banco no tiene su último balance, pero digamos que en el 90%, 95% de los casos no debería pasar eso. No necesitamos información para calificarla, por ende, si el cliente está interesado, podemos darle una calificación sin pedirle documentación. Eso como primer paso. Nosotros siempre como política intentamos que el cliente, obviamente que el cliente esté interesado, no calificarlo por calificarlo, sino que el cliente esté interesado y sienta que está bueno tener una línea en el mercado de capitales o en algún banco con buenas tasas, pero preferimle siempre calificarlo antes de vincularlo. Entonces, le generamos la calificación, si al cliente le sirve y le es funcional la línea que le dimos, pasamos a lo que sería el alta del cliente en la SGR, que también es muy simple, lo hacemos a través de un onboarding 100% digital. Todos los documentos que tenga que firmar lo hacemos digitalmente, refiriéndonos a las fianzas también lo hacemos digitalmente, bajo firma electrónica, ¿sí? No hace falta que estén registrados en ningún sitio, le llega una invitación para firmarla, validando con clave de AFIP, un código en el mail y un código de SMS, es muy simple y es muy práctico y permite que cualquier accionista, esté donde esté, pueda firmar su fianza o los documentos que necesitamos de la compañía. Documentación de alta es documentación básica, hablamos de un estatuto con sus actualizaciones, siempre importante, acta de autoridades, un poder en caso de que firme un apoderado y fotocopia de DNI del firmante. Nosotros en este caso solamente hacemos la vinculación con el SGR, entendemos que todos los clientes que vengan de Invío van a tener su cuenta comitente asociada en la LIC, por ende no necesitamos darle de alta en ninguna LIC, en este caso es Invío la que los da de alta. Si quieren podemos pasar al próximo slide. Bien. Hablando un poquito, si quieren hablo un poquito de lo que es garantías antes de pasar a lo que es producto propiamente dicho. Con respecto a las garantías tenemos una política que es hasta 12 meses de plazo, que es lo que habitualmente se opera en el mercado de capitales, pero también aplica para bancos. Si la compañía realmente lo vale, solamente trabajamos con la fianza del accionista o de los accionistas. Como pregunta frecuente, por ahí consultan si hay 5 o 6 accionistas y
y el mayoritario tiene el 90%, bueno, trabajamos solamente con eso, o sea, tratamos de ser flexibles en ese sentido. Y todo lo que es más de 12 meses, salvo que la compañía sea muy buena y que creamos que o sea, tiene muy buenos bienes de uso y demás, sobre todo en empresas agropecuarias, en el resto de los casos pedimos otro tipo de garantía. Puede ser una garantía real o una garantía líquida. Nosotros tenemos muchos casos, y sobre todo en clientes que trabajan con Alix, en que por ahí no quieren deshacer sus posiciones de inversión o sus dólares. Entonces lo que hacemos es generar una prenda sobre esos activos en la misma LIC, en el mismo View. Se hace una prenda sobre los activos y contra eso él puede tomar financiamiento sin tener que deshacer sus carteras de inversión o las inversiones que tenga hechas. Es una buena herramienta, lo aplicamos mucho, y en este caso, bueno, ni siquiera tiene que moverlos de InView, o sea, directamente se prendan en InView y a partir de ahí el cliente puede financiarse con los instrumentos que ahora vamos a enumerar, que básicamente es en el mercado de capitales, cheques de terceros o cheques propios. Cheque propio, por si alguno, cheque de terceros es algo normal y habitual, cheque propio, por si alguno no lo conoce, únicamente se opera en el mercado de capitales, es un cheque emitido a favor del mismo emisor, que se sube al mercado como si fuese un préstamo descubierto en cuenta corriente, llamémoslo asimilándolo al banco, y con un aval de la SGR se puede negociar a tasas muy competitivas. Mundo EN Pymes ya es un mundo más complejo, pero que bueno, hoy hay muchas pymes que están intentando volcarse a este tipo de financiamiento porque es más de mediano y largo plazo y les genera más estabilidad en su flujo de fondos, digamos. Y después está el mundo pagaré, que se utiliza sobre todo para plazos más largos. Si bien hoy en pesos ese mercado está más complicado, ¿sí? Es una herramienta que en su momento se ha utilizado mucho para plazos más de un año. Les recuerdo que todo lo que es cheque de pago diferido, su plazo máximo de emisión es un año. Entonces, a partir de ahí es donde generalmente se empieza a utilizar el pagaré. Y después, si quieren, pasamos a lo que es el sistema financiero, con qué bancos hoy trabajamos y tenemos línea. Bueno, Banco Galicia, tenemos una muy buena línea, trabajamos mucho con ellos. Es el banco hoy que tiene tasa más competitiva, ¿sí? Para lo que es préstamo 12 meses y hasta 36 meses. Como verán, somos una SGR abierta, si bien tenemos un accionista que es un banco, somos una SGR abierta y trabajamos con todos los bancos que podamos del sistema financiero. Obviamente Banco Macro es un gran monetizador nuestro, tenemos una alianza comercial también que ellos comercializan nuestros avales. Con Banco Supervil también trabajamos, Banco Comafi, Banco Ciudad, también es un banco que tiene buenas líneas, que por ahí hay oportunidades. No siempre la oportunidad es para con el mercado de capitales, donde ustedes por ahí tienen el mayor interés, pero esto es un servicio al cliente, llamémoslo así, en donde si al cliente, por más de que tome los fondos en un banco, uno le consigue una buena posibilidad, siempre es un servicio adicional al cliente y el cliente lo termina valorando. Hipotecario también a veces saca muy buenas líneas. Banco Industrial y Banco de Valores son los bancos que hoy tenemos calificación vigente. Hace muy poquito nos abrimos hacia el resto del sistema. Estamos calificando en HSBC, en HSBC, en Banco Supervil, en Banco Nación. O sea, la verdad es, vamos hacia el mercado abierto al 100%, ¿sí? Y ahora, si quieren, pasamos un poquito para ya terminar y dejar a las preguntas frecuentes que puedan hacer. Los beneficios que tiene el mercado de capitales con respecto al sistema financiero, que esto beneficia y favorece a las operaciones en la bolsa, digamos, ¿no? Para que se den una idea, como punto principal, el mercado de capitales trabaja con lo que se denomina una tasa de descuento adelantada vencida, ¿sí? Y el sistema financiero en su gran mayoría trabaja con la tasa de descuento adelantada. Eso en el costo final de la operación, el costo financiero total termina influyendo mucho, sobre todo en los plazos más largos. Cuando hablamos de más de 90 días, digamos, la diferencia es mucha. Para que se den una idea, siempre pongo el mismo ejemplo. En una tasa de descuento a 180 días, el mercado de capitales, cuando te hablan de 41% de tasas, es lo mismo que un banco le hable de 33,5%, ¿sí? O sea, hay una diferencia importante cuando se hace el cálculo en la fórmula, si se aplica vencida o adelantada. Bueno, el mercado de capitales tiene ese beneficio que trabaja con tasa de descuento vencida
y genera que el costo financiero total de la operación termine siendo más beneficioso para el cliente. Además tiene otros beneficios que por ahí la mayoría de la gente no los conoce, como es las operaciones en mercado de capitales no llevan IVA sobre los intereses, que eso en muchos casos también hace el costo financiero total. No tiene impuesto a los sellos, que también hace el costo financiero total, en el sistema financiero sí los tiene. Y además el mercado de capitales puede darte un beneficio extra, que es, una vez descontado el documento, los fondos quedan en la cuenta comitente, y a partir de ahí el cliente decide qué hacer. O puede emitir un e-check para pagar alguna cuenta y evitarse de ese modo el impuesto de débito-crédito y los ingresos brutos, que son costos muy importantes dentro de una operación de este tipo cuando entran los fondos a la cuenta. O bien invertirla en un fondo de inversión, dejarla los días que InView considere necesarios, ahí después los dejo a ustedes, si es 24, 48, 72 horas, y poder hacer el rescate a la cuenta corriente del banco y que eso ingrese sin costos asociados de impuestos, que hoy realmente en el costo financiero de las operaciones, sobre todo en las cortas, tiene un impacto muy importante. Importante eso como beneficio del mercado de capitales cuando uno le plantea a un cliente que empieza a financiarse por ahí y no por el sistema financiero. Nosotros siempre decimos que el mercado de capitales es un complemento, no viene a reemplazar el sistema financiero. Una pyme no puede reemplazar el sistema financiero y su banco por el mercado de capitales para el financiamiento. Lo que puede hacer es tenerlo como opción de complemento, porque siempre aparecen muy buenas opciones en el mercado de capitales para lo que es el capital de trabajo, sobre todo, ¿sí? Y otro de los beneficios que tiene el sistema DSGR en particular, en este caso, es que no aplica ninguna de las medidas que Banco Central le impone a los bancos para con las empresas al vincularlas. Por ejemplo, la deuda previsional que tiene una empresa pyme, que hoy en Argentina, después de la pandemia, hay muchas empresas que tienen deuda previsional. Bueno, el mundo DSGR no tiene la obligación de mirar eso, por ende puede descontar una operación en el mercado de capitales sin importar si el cliente pyme tiene deuda previsional o no, cosa que en el sistema financiero no se puede hacer. Lo mismo si está en situación distinta a uno en el sistema financiero, o sea, una pyme que tiene muy buenos cheques en la mano porque tiene muy buenos clientes, pero que tuvo algún atraso en alguno de los pagos de sus compromisos con los bancos, y por ahí está en situación 2 o 3 en los bancos, eso genera que el banco tenga que previsionar la deuda al prestarle y generalmente termina no accediendo a prestarle. Bueno, nosotros lo hacemos igual porque tenemos una mirada más amplia y miramos al liberador del documento y no tanto a la pyme. Tampoco hay restricciones de patrimonio, de nuevo, sobre este caso. Si los documentos que descuenta son buenos, no miramos el patrimonio, y obviamente tenemos flexibilidad en el tipo de garantía que tomamos. Ejemplo, prenda de títulos, prenda de dólares, otro tipo de garantías que en los bancos son más engorrosas de instrumentar, tienen alto costo. Bueno, con el sistema SGR eso se hace más flexible y obviamente termina teniendo costos asociados mucho más accesibles, ¿sí? Hay bancos que hoy en su política de crédito, en vez de pedir una hipoteca, piden una garantía SGR y dejan que la SGR se arregle con el cliente. Hay bancos que ya lo están implementando muy fuertemente a eso para con las pymes, y justamente por eso, porque los costos terminan siendo mucho más bajos para la pyme. Una pyme cuando toma crédito tiene que poner en la balanza todo, no solamente la tasa, sino todos los costos asociados que eso trae. Bueno, el sistema SGR trae un poco de ese alivio hacia la pyme y de acceso hacia un mercado que está ahí, que tiene buena liquidez y que le permite a la pyme financiar su capital de trabajo sin tener que caer en ese mundo de reciprocidad de los bancos, que es totalmente válida porque tienen que rentabilizar cada operación, pero que termina para la pyme siendo al final un corset que no termina permitiéndole tomar el financiamiento que necesita. Les agradezco mucho la charla, estamos acá para las preguntas. Perfecto, Ignacio, mil gracias. Estamos medio ya justos con el tiempo, así que vamos rápidamente con las preguntas. Mateo, primera pregunta, plazo fijo UVA, ¿opinión? Bien, la verdad que sí, el plazo fijo UVA lo recomiendo porque hasta incluso a veces uno puede zafar de la tasa negativa, así que dentro de todo está bueno.
El tema es que quizás para un perfil empresarial, digamos, atarse a un plazo fijo sin liquidez por 90 días, que suele ser el mínimo plazo, digamos, de estos plazos fijos, eh, quizás a veces eso un poco suele ser un problema, digamos, más que nada por el tema del plazo y de la liquidez nula de un plazo fijo, digamos, porque por ese nombre fijo, pero dentro de todo, como opción de inversión, no es una una mala opción. Perfecto, gracias. A ver, ¿cómo hacemos contacto con la CGR para poder ofrecer el financiamiento a pymes que tendrían el perfil que comentó Ignacio? ¿Cómo sería el canal? Pregunta María. Bueno, ¿Diego? perfecto. O Ahí yo creo ahí, Pablo, Diego, Mateo, que el canal es InView, claramente, ¿no? A través de ustedes, nosotros hemos generado un canal con InView que permite que cualquier pyme que esté interesada a través de ustedes podamos calificarla y financiarla. Igualmente, ahí están libres de pasarle nuestros contactos para cualquier consulta o duda. Pero creo que el mejor canal es InView, claramente, ¿no? Que son nuestro canal de comercialización en este caso. Sí, ahí Ignacio complemento, María, nada, habla con cualquiera de los chicos del equipo comercial de InView, los que tenés más relación, así nada, hacen la recolección de la información para, se la hacemos llegar al equipo de Ignacio para el análisis del riesgo crediticio y avanzar con el financiamiento. Perfecto, Ignacio, otra pregunta para vos. ¿Cuáles son las tasas que están manejando en este momento? Mira, hoy el mercado de SGR, la realidad es que esta semana ha empezado a haber un poquito de corrección de tasa después de la suba de tasa Banco Central la semana pasada. Todo el mercado corrige porque los grandes inversores del sistema de SGR son los fondos PYME, y los fondos PYME empiezan a tener un nuevo techo, un nuevo piso que se llama plazo fijo y que compite con este tipo de productos. Pero la realidad es que la corrección ha sido menor a lo que ha ofrecido el sistema financiero. Hoy estamos hablando de entre 36 y 40% entre los plazos que más se negocian. Te hablo de entre 0 y 180 días. De nuevo, siempre hablando de una tasa de descuento vencida, que si la traducimos a una tasa de descuento adelantada, comparada con el sistema financiero, estamos muy competitivos en tasa, ¿sí? Perfecto, gracias Ignacio. Mateo, preguntan Cerves versus UVA. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es? ¿Estamos hablando de lo mismo? Bien, no estoy seguro si nos referimos a las inversiones o al índice. Vamos a empezar por el índice. No hay diferencia en lo que refiere al ritmo de suba. O sea, son el mismo índice, o sea, está atado a lo mismo que es la inflación index, pero con distinta base, ¿sí? Entonces, como el ser es más largo, parece que va a ser más grande, pero deberían subir al mismo ritmo que es la infla del mes anterior. Si estamos hablando de las inversiones, depende mucho de qué instrumento en particular estemos hablando, Araceli. Recién hablaban de plazos fijos UVA. Con el plazo fijo UVA, como a veces los bancos tienen una obligación de darlos, los dan a tasa cero o a tasa ligeramente real, así que para ese plazo le va a ganar a un instrumento SER, pero sin la liquidez. Después, más adelante, si uno quiere hacer una colocación SER a 10 años, perdón, una colocación atada en inflación a 10 años, ya me spoileé, digamos, porque UVA no tenés nada, o sea, nadie te lo ofrece, digamos. En cambio, SER sí hay. Entonces, mejor rendimiento depende del momento y el índice es lo mismo. Entonces, por ahí va más la cosa, me parece. Perfecto, gracias Mateo. Última pregunta. Esto quizás es más para nuestro equipo comercial, pero a ver, Diego, Ignacio, si ustedes lo saben. Preguntan cómo sería, si hay un split en las comisiones para los productores sobre lo que cobra el SGR. Sí, eso como dice Pablo, nada, obviamente hay un esquema y háblenlo con el equipo comercial liderado por Mariano, por supuesto, ahí van a tener los números precisos, eso no hay ningún problema al respecto. Bien, perfecto. Creo que ya están evacuadas todas las dudas. Creo que podemos ir cerrando.
Te agradecemos, Ignacio, muchísimo por la participación, muy claro todo, y esperemos Gracias a ustedes. poder generar muchos negocios de acá al futuro, y nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias para todos. Dale un saludo, gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Chau, chau, un buen día. Chao, buenos días. Adiós.